Hola, ¿cómo les va? Hola, Hola. profe. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? ¿Cómo andan? Bueno, esta realidad es que vamos a tratar de ponerle ánimo y ganas al cruzado, porque lógicamente poder enseñarles traumatología por computadora es medio complicado. Pero bueno, vamos a hacer entre todos un esfuerzo para que esto salga lo más redondito posible. Cuéntenme, ¿ya están cursando algo o todavía no? No, esto es lo primero. Aún. Esto es lo primero. Bien, ¿y clínica y las demás asignaturas ya comenzaron o no? Son todavía nada, viernes, más o Nada. menos. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si habrán visto más o menos cómo es el tema del cursado, si les llegó o pudieron ver en el transparente virtual cuáles son los módulos que uno tiene que estudiar, digamos, dentro de lo que es la parte de prácticos de traumatología, que están divididos en algunos tópicos muy generales que vamos a tratar nosotros de profundizar, y vamos a tratar de que esto no sea una clase solamente teórica. Está porque, les vuelvo a decir, miren, la parte teórica, yo ahí les mandé al grupo para que puedan bajar lo que es el libro de la cátedra. No sé si ya lo tenían previamente, yo se los mandé por WhatsApp. Eso está dividido en lo que es trauma, ortopedia infantil, ortopedia del adulto y varios. Y en ese tema varios hay tumores, hay una serie de temas así medio colgados que son los otros temas que entran. Naturalmente, ustedes imagínense que en 4 semanas no podemos ver lo que es todo traumatología. Y esta forma virtual, lo que son los prácticos, vuelvo a decir, hacerlos prácticos desde el punto de vista eh, por esta metodología del MIT, y tiene sus limitaciones. Así que bueno, miren, el tema es así. Yo después, porque no me lo dejó cargar por el WhatsApp, un libro que yo uso para darles clase, que es el Ortopedia de Silverman. No sé si lo conocen, y si no, yo a los chicos que me mandaron un mail, después se los comparto, porque eso en realidad lo pueden bajar directamente por Google. Y les vuelvo a decir, el libro es el libro de Ortopedia de Silverman. Que lo bueno que tiene ese libro es que ordena muy bien cómo estudiar la asignatura. La parte de lo que es traumatología y la parte que es ortopedia. Entonces, en 3 o 4 páginas, les liquido un tema, se los hace muy fácil, muy sencillo, muy comprensible, que realmente para lo que es el pregrado es un muy buen libro. Entonces, por las dudas se los dejo. Ahora voy a compartir pantalla y después lo vamos a abrir, que es vuelvo a decir, el libro de ortopedia que se llama Silverman. Y aparte, eso que les mandé, que es el apunte o el libro de la cátedra que había hecho el doctor Gorosito. Bueno, entonces ahí tienen la bibliografía para no tener que estudiar más nada. A ver si quedó alguno afuera o alguno que esté por entrar. No, en teoría somos 18. Y nosotros el cursado lo vamos a hacer, miren, de esta manera. Ahora vamos a hablar un ratito hasta las 7:30 de la tarde. Y yo después les voy a pasar ahí al grupo de WhatsApp el código de ingreso al seminario que tengo yo, que es del sanatorio donde yo trabajo, que es el Sanatorio Mapasi, donde ustedes pueden ver lo que es un seminario de traumatología de los chicos que se están formando como traumatólogos, porque por más que sea a lo mejor un poquitito más avanzado, les sirve a ustedes para entender cómo es que funciona la formación después, porque, a ver, esto no termina nunca, y son todos diferentes peldaños de lo que es la formación de cada uno, independientemente que vaya a ser o no traumatología. Pero la realidad es que el día de mañana, cuando ustedes se reciban, van a acceder a otro tipo de formación, o el anhelo siempre es
el tema del ingreso a una residencia médica. Entonces, todas las estructuras académicas tienen este formato. Vos primero te formás en el pregrado, que es lo que vamos a ver ahora, todo muy por arriba. Hoy, el día miércoles y el día lunes voy a hablar yo solo, y vamos a tratar de ocupar todo lo que involucre fracturas, para cerrar el módulo. Vamos a ir viendo algunos temas que ustedes van a ir escuchando, porque van a mantener después el micrófono cerrado cuando vayamos al otro área, al área de los chicos del Sanatorio Más Fácil, para que ustedes vean y escuchen. Ahí no participamos, acá sí lo tratamos de hacer interactivo. Y después lo que vamos a hacer sobre 3 o 4 temas, nos vamos a dividir en grupitos, y les voy a dejar para que ustedes se entretengan de tarea, 3 grandes temas. Vamos a ver lo que es 3 o 4 temas. Lo que es artropatía degenerativa, entonces se van a juntar entre 4 y van a preparar un PowerPoint para el miércoles de la semana que viene. Entre los 4 para el miércoles de la semana que viene y van a tener 40 minutos para poder desarrollar el miércoles de la semana que viene este tema en PowerPoint. Y después lo vamos a discutir. Va a pasar lo mismo con patología de la columna. Otros, ahí vamos a hacerlo un poquito más grande al equipo, 5 o 6. Vamos a hacer patología espinal, donde nos vamos a dividir, y yo les voy a ir diciendo, dependiendo del grupo como ustedes se armaron, es decir, bueno, miren, de columna tenemos que desarrollar estos 3 o 4 temas. Sencillito. Cervicalgia, lumbalgia, y ese grupo va a hablar de cervicolumbalgia y cervicobraquialgia. Escoliosis. Y después, otro grupo va a hablar de tumores. Y vamos a ir mechando, después en cada clase, qué es lo que nos va quedando, cómo lo vamos a ir desarrollando y las inquietudes que vayan saliendo. Yo lo que también voy a tratar de hacer es mandarle pequeños videitos, de, qué sé yo, cómo se hace una tracción esquelética, cómo se hace una férula, cómo hacemos una sutura, para que también ustedes vayan viendo cómo es la especialidad, porque uno dice traumatología y lo primero que se le viene a la cabeza a uno son carpinteros, son casi médicos que, como les gusta el deporte, se dedican a la traumatología. Y no hay nada, les puedo asegurar, más lejos, de lo que es la especialidad que yo elegí, que se llama ortopedia y traumatología, que de la carpintería. Sí, lo bueno que tiene es que es una especialidad para ansiosos. Porque vos decís, mira, esto es muy sencillo, viene el paciente, ¿es para operar o no es para operar? Y se terminó. Esa es la gran diferencia dentro de lo que es la traumatología. Entonces, a lo mejor hace 50 años atrás se operaban las cosas en un 20%. A vos te llegaba una fractura y lo que eran mis profesores eran artesanos del yeso, por ejemplo, o de las correcciones, haciendo yesos o pequeños gestos para mejorar las cosas. Y ahora la traumatología y la ortopedia se convirtieron casi en un 90% en actitudes o resoluciones quirúrgicas. Entonces nosotros ya pasamos a hacer una especialidad de manualidad a hacer una especialidad netamente quirúrgica. Por lo tanto, dependiendo de lo que nosotros nos vayamos a desarrollar, nos permite aprender y entender gran parte de lo que es la cirugía general, o tener conceptos de lo que son conceptos quirúrgicos. Entonces, por eso les vuelvo a decir, miren, esta es una especialidad netamente quirúrgica, por eso se da en este área de cirugía. Entonces uno, como dice, bueno, mira, la cirugía general se divide en diferentes ramas. Vos tenés, para hacer, qué sé yo, cabeza y cuello, primero haces cirugía general y después haces cabeza y cuello. Para hacer cirugía torácica, primero haces cirugía general y después haces cirugía del tórax. Para ser cirujano cardiovascular o vascular periférico es lo mismo. Siempre vos vas haciendo ese caminito. Y los que fueron nuestros maestros, yo tengo 47 años. Imagínense, los tipos que fueron mis profesores ahora tienen casi 75, 80 años. Primero, antes de ser
cirujanos en ortopedia y traumatología y fueron cirujanos generales. Entonces, muchas de las cosas que por ahí nos desempeñamos nosotros están íntimamente relacionadas con la cirugía general. Yo, por ejemplo, opero mucho de lo que es trauma. Yo me dedico al trauma. ¿Está? Que es una de las ramas que vamos a hablar, que es ortopedia, que es una cosa, y traumatología, que es otra. Si bien las dos abarcan el sistema músculo-esquelético, son dos grandes diferencias dentro de la especialidad. Bueno, y todo va llevando a que uno primero deba estudiar los conceptos generales de lo que es la cirugía general y después aplicarlo a su disciplina. ¿Por qué? A ver, y mirá, porque un paciente que esté infectado para una cirugía abdominal o para una cirugía traumatológica. Y a veces es mucho más catastrófico una infección en una cirugía traumatológica que en una cirugía abdominal, donde vos tenés todo el segmento que es, digamos, el abdomen en un lugar sucio. ¿Está? Pero es diferente a la torácica, donde también, como la traumatología, es un lugar sumamente limpio, o como es cabeza y cuello, o como es neurocirugía, que tienen sus particularidades, pero todas conservan el concepto quirúrgico tradicional. Entonces, cuando nosotros, y ahora ya sí, metiéndonos de lleno en lo que va a ser el dictado de la materia, cuando hablamos de traumatología, lo que hacemos es hablar de trauma, del estudio del trauma, ¿está? De las afecciones que involucran al sistema. Y recuerden siempre esta palabra, sistema músculo-esquelético. El sistema músculo-esquelético que vamos a estudiar nosotros está o involucra o incluye lo que es la columna en su totalidad, los miembros superiores y los miembros inferiores. Y a su vez, la pelvis, ¿está? Lo que es la cintura pelviana y lo que es la cintura escapular, ¿está? La conformación. Entonces, cuando uno habla de sistemas musculoesqueléticos, está hablando cómo es el sistema digestivo, cómo es el sistema torácico, cardiovascular, son sistemas, son conjuntos de órganos que cumplen una determinada función. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces, vamos a dividir muy a grandes rasgos en estas 3 o 4 clases, dependiendo con la velocidad que vengamos, es decir, hoy, el miércoles, a lo mejor el viernes y el lunes de la semana que viene, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos de traumatología. Después uno va mechando, porque a ver, cuando hablemos de artrosis, muchas de las consecuencias de las artrosis son las fracturas articulares. Entonces volvemos para atrás y volvemos a decir, bueno, miren, fracturas articulares, qué sé yo, platillo tibial, que vamos a ver un par porque yo tengo un par internadas para operar en el sanatorio. Entonces, bueno, les mando la foto, les mando la tomografía, les mando la resonancia para que puedan despacio ir interpretando de qué se trata lo que uno va ejerciendo en el día a día. O si hay algo interesante, o si por ahí uno ve algún video interesante de alguna cirugía, yo se los comparto para que ustedes lo vean y vayan aprendiendo. ¿Estamos hasta acá? Más o menos y a grosso modo. Bien, ¿hay alguno que le interese particularmente, que diga, mira, yo estudié medicina para hacer traumatología porque mi viejo es traumatólogo o tengo algún familiar? ¿Hay alguno que le guste la traumatología de entrada o ninguno tiene ni idea de lo que se trata y siempre pensaron que era el deporte y el hombre, así como cuando yo tengo la entrevista con los residentes me dicen, no, yo elegí traumatología porque me gusta el deporte, juego al rugby y por eso voy a ser traumatólogo? ¿Hay alguno que tenga algún tipo de inquietud o interés de ese lado? A ver, vamos a ver, porque acá yo veo un par, ¿no? Veo 9, pero somos 19, así que el resto me lo estoy perdiendo. Bueno, ninguno habla, tienen todos miedo. ¿Cursan todos juntos, che, después la otra materia o no? La gran ¿Son los mayoría de mismos grupos? Más o Y menos. sí, Sí, por comparten después que yo, cuando hagan gineco, otorrino y todas esas cosas, siempre quedan los mismos grupos. sí. Y la secretaria labura una vez, así que ya después hacen todo lo mismo. ¿Está? Bueno, fenómeno. Bueno, vamos a arrancar. Entonces esperen que yo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Esperen que no es así este. A ver. Este tampoco es.
denme un cachito hasta que yo, porque el Meet, la verdad es que lo empecé a usar ahora hace poquito, pero como alumno, no como docente, entonces por ahí el Zoom era más fácil. O uno, un animal de... A ver. No, un desastre, ¿no? No se ve nada ahí. Ahí está. Ahí está presentando. Ahora Ahí sí. sí. Bien. Ustedes pueden ver ahí lo que estoy viendo yo, lo que tengo el PowerPoint o no. Sí, de ahí. Sí, se ve. Sí. Sí, perfecto. Ven lo que dice radiografía. Bien, vamos a venirnos para acá y bueno, vamos a empezar a hablar de generalidades de las fracturas. ¿Está? ¿Todos están viendo eso? Sí, profe. Sí. Sí, Váyanme profe, diciendo, chicos, porque yo le meto y a lo mejor estoy hablando como un zapallo solo y ustedes no tienen las imágenes. ¿Está? Bueno, entonces, para resumir, a ver, ya te digo. La que me mandaron, las dos que me han mandado, los dos que me han mandado el mail, ya les digo. Bueno, después alguno, porque seguramente lo he borrado, en mi afán de sacarme las cosas de encima, me va a mandar alguno un mail, así yo les puedo compartir después el libro, para que ustedes lo puedan tener. Está el Silverman. A ver, tengo una que se llama Caro, que está intentando entrar. ¿Entró Caro? ¿Que termina en 421 el teléfono? Sí, profe. Perfecto, listo, ahí estamos entonces. Bueno, vamos a hablar de generalidad de las fracturas. Vamos a hacer así. Muy bien, ¿vemos todos ahí? Sí, sí. Sí, 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 profe. profe. Perfecto. Bueno, primero vamos a empezar como cualquier cosa. Y por ahí lo de hoy es medio tedioso, pero le vamos a meter pata para que ustedes tengan un concepto de qué es una fractura. Y a grosso modo, la definición, siempre nosotros para cuando la traumatología, lo bueno que tiene es que es muy estructurada para estudiarla. Entonces siempre uno se va por los mismos carriles para poder hablar sobre una patología. Y habitualmente en medicina es así, cuando uno va a definir o cuando uno va a hablar de un tema, lo primero que hace es definirlo. Y acá nos vamos a manejar así. Vamos a definir qué es una fractura. Una fractura es una solución de continuidad de un hueso, producida generalmente por un agente traumático que posteriormente se repara en el proceso llamado consolidación ósea. ¿Está? La consolidación ósea es un proceso biológico, lo hace nuestro cuerpo. ¿Está? Nosotros, los cirujanos, lo que hacemos con la fractura es tratar de brindarle un medio adecuado para que el mismo cuerpo pueda cumplir con los ciclos de la reparación biológica, pero conservar lo que necesita una fractura para que tenga una buena función, que es mantener el eje, es decir, que no haya angulaciones, que no haya rotaciones, que tenga contacto y que esa estructura ósea mantenga su longitud. Básicamente, tengo una fractura de la tibia, si yo a lo mejor la dejo sin operar o sin reducir, reducir quiere decir colocarla en su lugar, que tenga contacto, que tenga compresión y que tenga estabilidad. Estabilidad quiere decir que se quede quieto. ¿Está? Y es un concepto muy importante en la traumatología. Cuando uno habla de estabilidad, está hablando que lo que uno le está ofreciendo a esa lesión es un medio adecuado para que el organismo pueda cumplir estos ciclos biológicos de la consolidación, que como vamos a ver de acá un ratito, se dividen en 4. Entonces, como etiología de las fracturas, yo puedo tener factores determinantes, es decir, un terreno adecuado, o factores predisponentes. Entonces, cuando yo hablo de factores determinantes, y mira, crucé la calle y me llevó puesto un colectivo, y es muy probable que esa energía producida por el impacto genere en el tejido musculoesquelético lesiones. ¿Por qué hablo de tejido musculoesquelético y ahora estoy hablando de fracturas? Porque la energía que recibe nuestro cuerpo, esta se traduce en lesión del tejido óseo, porque ahora estamos viendo fracturas, o lesión de las partes blandas. Y acá hay algo muy importante que yo tengo que aprender. ¿Qué son las partes blandas?
Como vamos a ver después, las fracturas, las grandes divisiones de las fracturas, que nosotros vamos a ver que tenemos que tener varias cosas para tener en cuenta. Una es la de las partes blandas. ¿Y qué son las partes blandas? Miren, si yo agarro el segmento, vamos a decirle pierna, que involucra desde la rodilla hasta el tobillo, yo tengo la piel, tengo el tejido celular subcutáneo, que es una grasita, tengo músculos, tengo fascia son envolturas de los grupos musculares, tengo arterias, tengo venas, tengo nervios, ¿está? Y tengo tejido óseo. Entonces, a lo mejor yo recibo un trauma, me lleva por delante el colectivo, no hago una fractura, pero sufro un aplastamiento de las partes blandas. Y no es algo menor que me ocurra ese tipo de trauma, ese tipo de siniestro, ¿está? Que puede comprometerme la viabilidad del miembro. Cuando yo hablo de la viabilidad, hablo de que tenga que amputar o no a un paciente, o que ese paciente secundario a este trauma de partes blandas se infecte, haga una sepsis y se muera, ¿está? O que tenga que ir, producto del trauma, de esa energía que recibió, ir resecando músculo y ese paciente pierda la función, ¿está? Entonces, la traumatología, ¿está? Deja grandes secuelas o grandes incapacitados. Cada vez vemos menos porque cada vez uno se va desarrollando un poquito más, pero miren, hay generaciones que uno veía, a lo mejor de nuestros abuelos, gente más amputada y ahora vemos gente menos amputada. Es más raro amputar un paciente. Uno los amputa, qué sé yo, cuando un paciente es un paciente diabético o un vascular periférico porque es un gran fumador. Entonces, miren, producto de eso, el paciente tiene una vasculopatía y hace una gangrena isquémica o una gangrena gaseosa producto del trauma, producto de la colonización de gérmenes. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de trauma, lo vamos a dividir en grandes grupos. Si es el tejido óseo o si son las partes blandas. Y dentro de las partes blandas, todo lo que hablé hasta recién. Piel, celular subcutáneo, fascia, músculo y neurovascular. Y los factores predisponentes, es decir, porque a lo mejor yo con una mínima energía me puedo fracturar, son por factores fisiológicos, por ejemplo, lo que es la osteopenia o la osteoporosis. A ver, la clásica es esa abuelita que se paró, giró y hizo una fractura de cadera, o un adulto joven, qué sé yo, que tiene alguna patología, que tiene una osteopenia, se cae de una escalera sentado y hace una fractura por aplastamiento vertebral. Ese es un ejemplo. Y las otras son las fracturas patológicas, es decir, mira, el paciente tiene un tumor, ya sea benigno o maligno, y hace que ante el mínimo trauma se pueda fracturar el huesito. Que tenga una infección, está una osteomielitis, está osteomielitis, que es el proceso infeccioso del tejido esquelético, bueno, lo puede predisponer a una fractura. Un paciente fumador, porque tiene alterada la microvascularidad, entonces ese hueso tiene alteraciones en lo que es el balance del fósforo y el calcio, entonces hacen patologías metabólicas o enfermedades, el raquitismo, está los pacientes acondroplásicos. Miren, mañana después les voy a mandar una foto de una paciente acondroplásica que voy a operar en el hospital, está en el Hospital Centenario. Acondroplásicos son esos pacientes que son enanos. ¿Vieron los de enano como los de enano de circo? Bueno, ese paciente es un acondroplásico. Tiene alteraciones del sistema musculoesquelético que hace que sus huesitos sean más frágiles, por lo cual lo predisponen a determinadas deformidades y, lógicamente, lo hacen más susceptibles a fractura. Entonces, fíjense el abanico de cosas que tenemos dentro de lo que es una fractura, que no solamente es me llevó por delante un colectivo o me caí de la moto o estaba jugando al fútbol y me fracturé el tobillo. Es decir, que tenemos lesiones que son graves o alteraciones que nos pueden predisponer a tener una fractura. Entonces, miren, ya acá empezamos a abrir un poquito el espectro de lo que es el traumatólogo o es carpintero. No, miren, tenemos un montón de alteraciones fisiológicas que uno dentro de la especialidad debe estudiar como para entender por qué algunos pacientes sufren determinadas lesiones. Entonces, como hablábamos recién, miren, cuando se fractura, cuando
se rompe, cuando hay una solución de continuidad del tejido óseo, nuestro cuerpo pasa por 4 etapas. Miren, es tan sabio nuestro cuerpo que cuando se rompe algo, cicatriza. Y cuando yo hablo de consolidación, lo único que estoy haciendo es hablar de cómo nuestro tejido óseo cicatriza. Miren, si yo me corto, está con un cuchillo, cuando estoy haciendo un asado, y no me lastimé nada, y me lastimé solamente la piel, probablemente haga una cicatriz. Y esa cicatriz, en 15 días más o menos, repitelizó. El tejido óseo, para poder cicatrizar, tarda más o menos 2 años. Entonces, cuando yo tengo una fractura, ¿tarda 2 años mi cuerpo en consolidar? Sí. En cumplir los ciclos de la consolidación, uno tarda 2 años. Ahora, ¿yo voy a estar 2 años sin caminar? No, porque nuestro cuerpo, si está todo respetado, va a permitir que yo le pueda dar carga de peso, que ese huesito sea estable, lo que hablé hace 2 minutos atrás, la estabilidad, para poder recibir el peso del cuerpo depende del segmento óseo, pero qué sé yo, vamos a poner siempre la tibia, que es una de las fracturas más frecuentes, que deben soportar carga de peso, y a lo mejor son 3 meses, En 3 meses, esa reparación parcial que hizo nuestro hueso nos permite caminar, pero el proceso de remodelación tarda hasta 2 años. Entonces, cuando yo me fracturo, cuando tengo el evento traumático y se rompe el tejido óseo, yo hago un hematoma. ¿Por qué? Porque se rompen pequeños vasos. Fíjense acá abajo, donde están los 4 cuadraditos donde dice semana 1. Bueno, cuando yo me fracturo, hago un hematoma. Ese hematoma, entre el día 0, que es el día del trauma, y el 7º, 10º día, se hace una envoltura de sangre, que después, en la segunda semana, esa envoltura de sangre va progresando a lo que es una fibrosis de ese hematoma, y es el ciclo natural de todos los hematomas. Primero es líquido, después se transforma en algo gelatinoso, después en algo fibroso, y eso es lo que se llama una consolidación primaria de la fractura, la primera etapa. Después esa fibrosis lo que hace es mineralizarse, que es la tercera etapa, está la de la consolidación, y por último hacen callos exuberantes, y dentro de lo que es el transcurso de esos 2 años, deja de ser una pelota de hueso desordenada para convertirse en una estructura laminar, como es el huesito diafisario, que le permite poder recibir, aparte de la carga de peso, poder recibir un nuevo impacto y poder defenderse y no ser frágil. Entonces, cuando yo hablo de una fractura, hablo de la reparación, de la consolidación y estas 4 etapas. Una es la del hematoma, que es lo primero que ocurre, la fase de consolidación perióstica. ¿Y qué es el periósteo? Bueno, miren, no sé si se acuerdan, pero seguramente lo han estudiado cuando han visto la parte de histología del tejido óseo. El tejido óseo, vamos siempre a suponer que estamos hablando de lo que es la diáfisis. Nosotros tenemos hueso cortical. Acuérdense cómo se divide un hueso largo, ¿se acuerdan? En epífisis, en metáfisis y en diáfisis, para después convertirse nuevamente en metáfisis y epífisis. ¿Estamos hasta acá? ¿Se acuerdan algo de eso o más o menos? Más o menos, están todos callados. Bueno, miren, el periósteo es una membranita muy delgada, que recubre el hueso. Ese periósteo es ricamente vascularizado y es lo que le va a dar el 70% de la irrigación al tejido óseo. Y el otro 30% viene de la mano de la arteria nutricia y del endostio. El endostio, yo siempre, miren, cuando hablo con los pacientes y les tengo que explicar de qué es lo que pasó y qué es lo que le va a pasar y por qué lo debo operar, en un hueso largo le digo, miren, hacé de cuenta que tenés el caracú, cuando el caracú, que es todo el huesito duro y en el medio no tenés nada y en la periferia tenés una membranita. Bueno, esto es el hueso diafisario como el caracú. En el medio está el endostio, donde
lo que tenemos es médula ósea. ¿Está? En la periferia tenemos el huesito propiamente dicho, que es el tejido cortical, está, que dependiendo del segmento, si es epifisario, tiene unas características particulares que lo vamos a ver cuando hablemos de artrosis. El huesito metafisario, que tiene una característica histológica completamente diferente, que es, a grosso modo, como si fuera un panal de abejas, porque está lleno de trabéculas y hace que ese huesito sea ricamente vascularizado. Y la diáfisis, está, que es un tejido óseo de forma laminar, que lo que le permite, como hablábamos recién, es poder recibir la carga y ser lo suficientemente duro y lo suficientemente elástico para que no sea como si fuera una barrita de azufre, que vos la tirás al piso, se cae y se rompe en 50.000 pedazos. El huesito tiene la propiedad de ser como si fuera un palito de un árbol, que vos lo podés ir doblando, está, y ejerce determinada resistencia. Cuanto más jóvenes somos, o en los pacientes pediátricos, este huesito es mucho más elástico, por eso hay, como vamos a ver de acá un ratito, diferentes características de la fractura, uno las tiene que dividir, y en el paciente anciano, que tiene menor elasticidad, está, los patrones fracturarios son diferentes. ¿Estamos hasta acá? Seguimos. Entonces, cuando yo hablo de cómo, olvídense lo que dice arriba, método Ilízaro, método cruento, está incruento, olvídense de eso. Acá lo que vemos nosotros es qué pasa si nosotros tenemos un paciente que hace una fractura y lo dejamos sin tocarlo y le hacemos un yeso. Lo primero que pasa es que una vez que se fracturó, hace el hematoma, se organiza ese coágulo, está, esa sangre se reorganiza, hace un cojinete, así se llama, fibrocartilaginoso, se transforma en un callo óseo inmaduro, después hace un callo laminar y después hace una remodelación o reestructuración. Eso cuando yo no toco al paciente y lo dejo quietito. Ahora, cuando yo tengo una fractura que está desplazada, que no tiene contacto y debo operar al paciente, yo lo que estoy haciendo es quitarle biología. Porque lo que estoy haciendo es sacando el coágulo, que es la base de la consolidación. ¿Por qué es la base de la consolidación del coágulo? Porque nuestro sistema biológico es tan inteligente que cuando uno se fractura, ¿está? Nosotros, nuestro organismo hace o va llamando a diferentes mediadores químicos, ¿está? Que lo que hacen es llamar a células, que se llaman células totipotenciales o células madre, que lo que terminan haciendo es generando lo que vemos de este lado, que es el fibrocartílago y el callo óseo inmaduro. Esas células que se llaman totipotenciales se van a diferenciar dependiendo el estado o el medio que yo les dé en estructuras cartilaginosas y posteriormente en estructuras óseas. ¿Está? Pero si yo las dejo a su libre evolución y tienen movimiento, ese huesito nunca se va a consolidar y por ese mal medio, en vez de convertirse en callo óseo, se va a convertir en un callo fibrocartilaginoso y a eso se lo denomina pseudoartrosis. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo una fractura, lo ideal es que nuestro organismo consolide. Y esa es la vía habitual y natural que debería seguir una fractura. Yo me fracturé y después de esa fractura, mi cuerpo reparó. Cuando hay un movimiento excesivo, cuando no hay contacto o cuando no hay compresión de los segmentos fracturados, nuestro cuerpo no tiene el medio necesario para poder generar el callo óseo y genera un callo fibrocartilaginoso y a eso se lo denomina pseudoartrosis. Pregunta de examen: ¿qué es la pseudoartrosis? La pseudoartrosis no es más que el fallo definitivo de los mecanismos biológicos de la consolidación. ¿Es algo frecuente? Es recontra frecuente. Cuando uno dice, miren, una fractura pegó mal, ¿está? O no pega. Así es lo que nos vamos a encontrar nosotros después el día de mañana en el consultorio. Mirá, no me pega la fractura. ¿Qué pasó? Y mirá, no tuvo el medio adecuado para poder consolidar. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Si no, chicos, pegan el grito y me paran porque yo no los estoy viendo. Bueno, No, esto es un corte.
¿Estamos hasta acá, Fero? Esto es un corte de lo que pasa en nuestro... ¿Ven la flechita que yo tengo o la veo yo solo? Espera, voy a poner el puntero. Ahí está. Puntero láser. ¿Ven ahí el círculo rojo? Sí, Lo profe. estoy moviendo. Perfecto. Bueno. Hagamos de cuenta que este es un corte sagital de un hueso. ¿Qué quiere decir sagital? Lo estoy viendo de costado. Un corte coronal lo estoy viendo, miren, para que se acuerden, es como si yo estuviera comiendo un salamín. Cuando yo corto el salamín y me queda la rodaja y la agarro, ese es un corte axial del hueso. ¿Está? Si yo lo veo de frente, ¿está? Es un corte coronal. Lo estoy viendo en el plano, es como si yo me estuviera cortando en rebanadas. Y cuando yo me estoy viendo de perfil, ¿está? Es un corte sagital. Esto que estoy viendo acá en la pantalla es un corte sagital. Y son los tres planos en los cuales yo tengo que evaluar al paciente. Está en el coronal, que es el frente, en el sagital, que es el perfil. ¿Está? Y axial no lo puedo evaluar porque necesito hacerle una tomografía. Entonces, este es un corte de perfil del hueso. ¿Está? Un corte sagital. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros vamos a ver que el primer método diagnóstico de una fractura es una radiografía, que es un método sumamente barato, ¿está? Práctico porque lo tengo desde el mejor lugar hasta el lugar, digamos, con menos recursos. Es decir, no todos los lugares tenemos tomografía, resonador, ¿está? Entonces, miren, algo tan sencillo como una radiografía nos acerca en un 90% al diagnóstico. Este es un corte sagital. Y volviendo a la biología, fíjense, yo tengo acá, que ven ustedes que yo se lo estoy marcando, lo que sería la cortical del tejido óseo. La cortical externa. Acá veo lo que es la cortical interna. Acuérdense del caracú que yo les decía. ¿Está? Y lo del medio es el endomedular. Esto que ustedes ven acá, arriba, triangular, y por afuera, es el callo perióstico. Acá tienen la fractura. Y despacito y paulatinamente, nuestro cuerpo va haciendo la reconstitución interna o endóstica. ¿Está? Entonces, cuando yo, por determinados mecanismos, a un paciente le hago un yeso o le pongo un clavo endomedular, voy a obtener esta consolidación, que se llama consolidación perióstica o por segunda intención. Ahora después vamos a profundizar un poquitito más. Y es una de las formas naturales, biológicas, que tiene nuestro cuerpo para poder consolidar. Pero existe la otra. ¿Ustedes se acuerdan que hace un ratito yo les mostré esto? Miren, si yo lo dejo librado al azar, voy a obtener esa imagen verde que vi recién. Está esta imagen. Ahora, si yo lo opero al paciente y le pongo una placa con tornillos y los extremos fracturarios los afronto, los pongo en su lugar, los aprieto con esta placa con tornillos, yo no voy a tener este tipo de consolidación. Y voy a tener una consolidación que se llama por primera intención. Y no voy a ver todo esto que estuve hablando recién. No voy a ver callo. ¿Está? Esto vamos a pasarlo. Así es como se ve la consolidación de un huesito. Fíjense, acá tengo mi fractura. Este es un trabajo para estudiar las formas de cómo nuestro cuerpo va reparando con un micromovimiento. Está para, si yo le doy mucho movimiento, ¿qué pasa? No consolida y tengo una pseudoartrosis. Si tiene un micromovimiento controlado, yo tengo una consolidación por segunda intención. Entonces hace callo óseo. Fíjense, como acá se ve, este segmento, este tercer fragmento sometido a un micromovimiento, ¿está? Y esto que tiene puesto es un tutor externo. Fíjense cómo hace todo este tipo de consolidación. ¿Está? Hace una consolidación por segunda intención. Esto, si yo tengo un movimiento excesivo, el cuerpo quiere consolidar, pero la falta del medio me lo impide. Entonces lo que termino haciendo es esto que se denomina pseudoartrosis. ¿Está? Fíjense, este es un corte histológico, de anatomía patológica, de una fractura que cura por segunda intención. Pero ahora yo le pongo una placa con tornillos, que le va a dar una estabilidad absoluta, es decir,
no me va a formar el callo. Y la forma de consolidar es diferente. Fíjense, si yo tengo acá mi fractura, y es lo que yo les decía recién, miren, lo opero, le saco ese hematoma y espero que vuelva a formar un hematoma nuevo, pero coaptan y comprimen los segmentos óseos, lo que yo termino obteniendo es una consolidación por primera intención. Entonces, esto que ustedes ven acá es un ejemplo de una osteosíntesis. ¿Está? El término osteosíntesis se refiere a que yo voy a operar a un paciente. ¿Está? Y le voy a poner un medio o un mecanismo para hacer más eficiente la consolidación, es decir, la biología. Voy a ayudar a la biología mediante un gesto quirúrgico que requiere de un implante, ¿está? Como en este caso es una placa con tornillos, ¿está? Que lo que me va a permitir esta placa con tornillos es que esto tenga tanta compresión, no tenga el micromovimiento que yo vi antes, que me lo da, por ejemplo, un clavo endomedular, y lo que termina haciendo es consolidando como si fuera algo que yo estoy soldando. ¿Está? Una soldadura halógena se llama. ¿Está? Que yo lo estoy apretando tanto que lo que termina produciendo esa compresión es la consolidación, por otro tipo de mecanismo. ¿Está? Fíjense lo que termina sucediendo cuando yo le di el medio adecuado, me queda de esta forma. Pero tuve que alterar parte de la biología porque tuve que abrir, sacar el hematoma y poder poner esta placa con tornillos para que después termine con esta consolidación, pero el hueso quede un poquitito más débil momentáneamente al retirar la placa con tornillos. Y esto se llama, el otro tipo de consolidación que se llama por primera intención. ¿Está? Yo sé que esta parte por ahí es tediosa, pero les prometo que de acá un ratito empezamos a ver sangre, que es lo más lindo que tiene la especialidad. ¿Está? Entonces, miren, acá esto es la cortical, ¿está? Y nuestro cuerpo va consolidando por esto que es la base funcional, que es la ostiona, que son capilares que invaden el otro extremo de la fractura, ¿está? Con la célula o el osteocito inmaduro que después se termina convirtiendo justamente, que en realidad es el osteocito, ¿está? Pero todas las células previas progenitoras son lo que van haciendo con la capilaridad, invadiendo el lado contralateral de la fractura, y de esa forma se hace un entramado vascular que permite la consolidación. ¿Está? Fíjense cómo se ve acá, cómo va invadiendo. Esto es la fractura y esto es como con el medio adecuado hace una curación por primera intención. ¿Está? Fíjense todos estos cortes que son sumamente prácticos para entender cómo una fractura termina consolidando. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de lo más lindo de esta parte, que es cómo nosotros vamos a lograr la consolidación. En un hueso largo, acuérdense que teníamos diferentes clases de huesos, teníamos huesos largos, huesos planos, a grosso modo eran así, pero los huesos largos, el tejido óseo largo, las diáfisis, yo no necesito que me quede con una forma anatómica, ¿está? Yo no necesito que todos estos fragmentos que ustedes ven acá me queden puestos de tal manera que tenga una reducción anatómica. No, son los huesitos largos, que fue lo que hablamos antes, lo que necesito es que conserven la longitud, que conserven el eje y que conserven las rotaciones, ¿está? Para que sea funcional, es decir, mira, a mí me quedó esto en forma como es el fémur habitualmente. No, no me quedó. Fíjense, acá tienen el frente y tienen el perfil. Pero lo hace un huesito, está un tejido óseo, una estructura anatómica que le permite poder recibir el peso del cuerpo y le permite caminar. Independientemente que yo pueda ver la radiografía y diga, mirá vos cómo me quedó. Pero es funcional y lo que busca la biología, y lo que busca en especial la traumatología, son miembros, ¿está? Miembros superiores, segmentos, ¿está? Que sean funcionales. Las reducciones anatómicas, es decir, que yo tengo que poner, abrir, hacer un tajito y poner huesito por huesito, ir armándolo como si fuera un rompecabezas, se ven las fracturas articulares. Entonces, cuando yo voy a poner este tubo por adentro del canal endomedular, hago un tajito acá arriba,
busco el sitio adecuado y pongo enhebrando todo esto del otro lado sin abrir la fractura, sin hacerle un tajito acá al lado, para que me permita una consolidación biológica o por segunda intención. Pero ustedes me van a preguntar, y profe, ¿pero cómo? Si usted me dijo que yo tengo que respetar la biología y no tocar el hematoma. Perfecto. Lo que hace este clavo endomedular es no tocar el hematoma, porque yo hago un tajito acá arriba, meto todo este tubo que se llama clavo endomedular, ¿está? Y lo que termino haciendo es que ese hematoma que yo tengo acá, ¿está? Termine cumpliendo con los ciclos biológicos. Pero a ver, si yo hubiera dejado esto acá y le hago un yeso, y la verdad es que no me queda bien, porque fíjense que no conserva el eje. Si yo me vengo y trazo una línea por acá, fíjense que parte se me va para un costado, se me rota, ¿está? Entonces, no es un miembro funcional. A lo mejor consolida, pero son esos tipos que van a quedar con la pata torcida, mirando para el otro lado, y se van a acordar de mí toda la vida como médico porque no van a poder caminar más. Profe, Pero en cambio, yo tengo, sí, perdón, tengo escucho una y duda. aprovecho y me hago un mate, sí, Yo escucho. no me queda muy claro cuál es la diferencia entre lo que sería la consolidación por primera intención y por segunda. Bueno, está muy bien tu pregunta. Mira, por segunda intención es cuando respeta las fases biológicas, es decir, conservas el hematoma. Y por Bien, primera intención es que vos le das tanta compresión, pero tuviste que operarlo al paciente, le hiciste un claro, tajo, ¿me entendés? Abordaste la fractura, la tuviste que ver, tuviste que agarrar los fragmentos y decir, mira, acá tengo un pedazo, acá tengo el otro, los voy a poner en su lugar, le voy a poner una chapita, todos con tornillos para que me quede esta posición. Ahora, en el clavo endomedular, yo me voy a un extremo, vengo todo con un palito, ¿está? Vamos a poner, ¿me ven esta mano? sí, Vamos a suponer que acá está la cadera y acá está la rodilla. Yo me vengo por acá, todo por adentro con mi virome, que es el clavo endomedular, y me aparece por este lado. Y acá tengo el otro pedazo de hueso. Y desde afuera, yo vengo, lo acomodo y paso mi clavo endomedular y lo dejo así, en esa bien, posición. Pero no abordé esto. Esto se conserva. Este claro, hematoma que se va a transformar en chicle no lo toqué. Ahora, si yo le hago un tajo y lo abro, eso está alterando la biología. Yo después te voy a mandar, vos no te calentes, porque esto que no, estamos no, igual viendo es es la más como, parte más tediosa de lo que vamos a hablar, por eso lo hablo en la primera clase, porque es acá cuando se pegan el tiro, dicen yo ni en pedo hago traumatología, pero después te vas a dar cuenta que está bárbaro. Mirá, yo hacemos un paréntesis porque esto es muy pesado. Yo siempre cuento que yo iba a ser obstetra, yo iba a ser obstetricia, yo me recibí con obstetricia. Mi vida iba a ser traer niños al mundo. ¿Está? Perfecto. Me recibí con obstetricia. Entonces, la traumatología me gustaba. Pero la verdad es que es lo que dicen, lo que yo, cuando estaba del otro lado, sentía. Vos decías, estos tipos que vienen acá, todos mugrientos, llenos de yeso, en vez de parecer médicos, parecen albañiles. Mi papá era maestro mayor de obra, era como capataz de las construcciones. Entonces, mi viejo, el primer día que volví de la residencia, me dijo una frase que yo me acuerdo toda la vida. Me dice, ¿y pensás que vos estudiaste tanto y terminaste tanto o igual que sucio que yo? Porque venía todo lleno de yeso, un asco. Pero la realidad es que es una especialidad extraordinaria. Mira, yo te cuento esto. Entonces vos hacías el medicato, te recibías, en ese momento no había PFO y pasabas directamente al medicato. El medicato a vos te obligaban a que rotes por la especialidad que vos pensabas que ibas a hacer. Y yo iba a ser obstetricia. Entonces roté 3 meses seguidos con el R1 de obstetricia, en el centenario. Yo todo lo hice en el centenario. Por eso siempre les hago hincapié, miren, cuando ustedes se reciban y les toca hacer sus prácticas finales, elijan siempre lugares grandes, porque a vos te permiten ver lo mejor de cada especialidad. Si vos decís, vos, mirá, qué sé yo hago mi medicato en Villa Constitución. Está bueno, porque es un ambiente muy cordial, es mucho más chico, pero no es la realidad de lo que vos te vas a enfrentar el día de mañana, de los grandes lugares donde vos te vas a desarrollar. Entonces, mirá, cuando vos te recibas,
elegí el Eva Perón, el ECA o el Centenario. ¿Está? Porque son los lugares que a vos te abren la cabeza. Y a mí me la abrió tanto la cabeza, es que terminé siendo traumatología, que yo decía, no voy a estudiar tanto para terminar como estos flacos que yo en su momento, viéndolo desde afuera, decía, estos son unos cuadrados que vienen con el perforador. A ver, convengamos, es una especialidad que tiene mucho de manualidad y de destreza manual, ¿está? Pero tiene toda una parte de estudio, ¿está? De clínica, de cirugía general, que es fabuloso. Entonces, todo depende de lo que vos desarrolles y entiendas por tu especialidad. Es decir, si vos decís, bueno, mira, yo voy a ser cirujano general y me la voy a hacer o voy a pasar mi vida haciendo coloproctología y lo único que voy a ver van a ser culos y voy a tener olor a mierda. Perdón que sea así pero es la realidad. El acto quirúrgico en sí está relacionado a lo que nosotros vemos. Mirá, nosotros los traumatólogos, cuando terminamos llenos de sangre, es una especialidad sumamente cruenta, pero es la especialidad. El urólogo está y termina todo el día con olor a pichín, ¿entendés? El ginecólogo, no vamos a entrar en detalle, ¿está? Pero bueno, cuando yo vi lo que es la obstetricia, una cosa es mi idealismo, lo que yo quería hacer, y otra cosa después fue la realidad. Digo, yo esto no lo hago ni en pedo. Está, escuchar a una mina a los gritos, durante 9 horas de trabajo de parto, me tenés que matar para hacer esto. Y me di cuenta que la traumatología era una especialidad extraordinaria. Entraba un tipo a los gritos porque tenía una luxación de hombro o tenía una fractura expuesta y vos a lo mejor con un solo gesto, una maniobra, le aliviabas el dolor. Entonces, por eso hablamos siempre, mirá, es una especialidad sumamente resolutiva. ¿Es quirúrgico? No es quirúrgico. Y a partir de ahí comienza el peregrinar con ese paciente. No te angusties por no entender ahora qué es consolidación primaria o secundaria, pero es la base del entendimiento de lo que va a venir después, porque lo demás que vamos a hablar son todos patrones. Y se van a dar cuenta que la traumatología se maneja siempre por diferentes puntos. ¿Dónde está la fractura? ¿Cómo es la fractura? ¿Qué estabilidad le voy a dar? Y cómo, en teoría, va a seguir. Entonces, de cada segmento anatómico, vamos a tirar 3 o 4 tips de lo que tenemos que saber de fracturas. Por eso les digo, miren, vamos a tratar de ver en estos 3 o 4 encuentros todo lo que involucre a lo que es el paciente fracturado. Después vamos a hablar de politrauma, ¿está? De cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta como médicos generales. Vamos a hablar de artrosis, de las cosas que tenemos que saber de artrosis, porque artrosis está, es el mismo patrón para todos. A todo lo que tenga artrosis le pasa lo mismo. Las lumbalgias y las cervicalgias, y es el mismo segmento, digamos, funcional, se comportan fisiológicamente igual, o sea que la sintomatología y las causas son diferentes, son iguales, lo único que tengo que estudiar son cómo es el plexo braquial, cómo es el plexo lumbosacro, ¿está? Para poder entender de qué clínica me va a dar, y eso se liquida en una clase. ¿Qué es una escoliosis? ¿Qué es lo que tengo que saber práctico? ¿Qué tumores tengo que saber? Miren, los tumores, nadie les da bola en traumatología. A mí me gustan un montón, porque son cosas que te diferencian, ¿está? Entonces, mirá, acá en Rosario los que hacemos pelvis somos 2. Los que hacen tumores son 2. Y de cada cosita después, las cosas generales, y las opera todo el mundo. Una prótesis de cadera por una artrosis, la opera todo el mundo. Una artroscopía la opera todo el mundo. Pero hay cosas que te diferencian. Volviendo para no hablar al cohete, porque después quiero que de acá a un rato entremos a la otra charla que yo después les paso el link. Esto lo vas a ir entendiendo a medida que vayan transcurriendo estas charlas, ¿está? Este tipo de charlas. No te angusties, acordate que hay 2 formas de que consolide. Consolidación primaria, o por primera intención, que yo lo operé, lo abrí y puse los extremos todos juntos, o por segunda intención, que es lo más biológico. Que si lo tuve que operar al paciente, le hice un tajo lejos de la fractura, tratando de conservar su hematoma para que permita tener una mejor consolidación, ¿está? Pero hay lugares de nuestro cuerpo que yo necesito que quede perfecto, porque si queda con un callo exuberante,
no funciona, como por ejemplo las articulaciones. Entonces, cuando yo tengo una fractura que es epifisaria, está de los extremos de las articulaciones, yo necesito que no haya callo. ¿Por qué? Porque si me queda alguna irregularidad, y esto es como una bisagra, si yo pongo en la puerta una bolita, la puerta no me va a cerrar, ¿está? O me va a marcar el piso. Si hay algo que está fuera de su eje, la puerta me quedó con una bisagra media rota, y yo abro y cierro, lo que termina pasando es que se me marca el piso por ese roce o frote. Hacé de cuenta que te pasa lo mismo en una articulación. Ese piso marcado que te queda es artrosis. Y una buena explicación de lo que sucede con la artrosis es un desgaste de la superficie articular, que es irreversible, ¿está? Y que es progresivo. Entonces, en las fracturas articulares yo necesito de que sea todo lo más, no te voy a decir anatómico, histológico posible, para evitar que vos hagas un callo exuberante y que esa bisagra no funcione en forma perfecta. Yo, en vez de decir que la cirugía traumatológica es carpintería, diría más bien que es de orfebre, de los tipos que hacen artesanías, ¿me entendés?, con el metal, o de relojería, porque tiene que funcionar todo a la extrema perfección, porque si no deja una secuela, ¿está? Y esa secuela se va agrandando, porque cada vez el paciente tiene mayor deformidad, está más impedido, ¿está? Y lo que termina sucediendo es que termina alterando su función y su vida a largo plazo por una mala evolución de su fractura primaria. O sea que fíjate qué importante que es, ¿me entendés?, esta especialidad. A ver, a vos te abre la panza y si salió todo más o menos bien, vos te ves un tajo en la panza. Cuando en traumatología salió algo mal, vos te ves la pata torcida, le pedí una radiografía al paciente, te agarra la cabeza. El peor enemigo del traumatólogo es la radiografía, porque si vos operaste a un paciente te condena de por vida. ¿Me entendés? Vos lo pudiste haber hecho lo mejor posible para la lesión que tenía, pero la gente no entiende que no va a volver a ser como antes, porque siempre dejan alguna instancia de alteración o de incapacidad. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. Entonces, miren, ven, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera que describir, esto es una fractura del tercio distal de la tibia y del peroné, ¿está?, que le han puesto una osteosíntesis, que es una placa con tornillos. Ven que se me fue, ahí está, que es una placa con tornillos, pero es insuficiente. Entonces, fíjense que no consolidó, hizo una pseudoartrosis y lo que terminó generando es un mal alineamiento. Entonces, eso es como nosotros tenemos que interpretar la biología. ¿Está? Si yo me fracturo, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a ir a una clasificación mucho más fácil, ¿está?, de a dónde está la fractura, en qué huesito está. Entonces, lo que yo le decía antes, miren, si es un hueso largo, ¿está?, yo lo voy a dividir en tres: en la epífisis proximal, en la metáfisis proximal y en la diáfisis. ¿Está? Según qué otro compromiso tenga la fractura, las voy a dividir en simples o complicadas. ¿Por qué son simples? Porque solamente tengo mi trazo fracturario, que a lo mejor es único. O complicada, ¿por qué? Porque tengo compromiso de las partes blandas, es decir, es una fractura expuesta. Entonces, las simples es donde yo solamente veo el tejido óseo y es un trazo fracturario completo o incompleto. Nosotros nunca vamos a hablar de fisura o de quebradura. El término es fractura. Y la fractura las voy a dividir en simples y complicadas. Simple es un trazo fracturario único. Complicada, ese trazo fracturario aparte tiene lesión de partes blandas. Es decir, es una fractura expuesta. O es una lesión, es una fractura con compromiso neurovascular. Fue una fractura cerrada, pero los extremos de los tejidos óseos lesionaron o hicieron algún tipo de alteración del tejido neurológico o del tejido vascular o del tejido muscular. Y termina una cosa que se llama
síndrome compartimental que vamos a ver después. ¿Está? Entonces, fíjense cómo puede una fractura ir complicándose. Puede, como dice ahí, tener una lesión visceral. Tengo una fractura de mi anillo pélvico, está, que por el mecanismo termina lesionando o termina haciendo una alteración en la vejiga, en la uretra, en la vagina, ¿está? En el útero. La pelvis es un segmento muy complejo. O tengo una fractura de columna, ¿está? Que lo que termina siendo es una lesión a nivel medular y termino con un paciente parapléjico o cuadripléjico como el que me tocó ver a mí ayer domingo, ¿está? Si bien yo no hago columna, ¿está? Yo soy el jefe de guardia del Sanatorio Mapasi, entonces llega un paciente que lo asaltan, lo tiran de la moto, el paciente cae de espalda y termina con una lesión medular, producto de una fractura. Entonces fíjense cómo una fractura puede complicar las estructuras circundantes o adyacentes. ¿Está? Perfecto. Entonces, yo tengo, como vemos acá, el dibujito, una fractura que puede ser simple. Es una fractura que yo veo completa, pero sin desplazamiento. O puedo tener una fractura de trazo simple, como son estas, pero es complicada porque esta fractura se expuso, salió de los límites de las partes blandas, lo que terminó sucediendo es poner en contacto el exterior con el interior y esto tiene altas chances de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las infecciones. Está que en traumatología son el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque el huesito, el tejido óseo, tiene sus tiempos. Si vos tenés una herida en las partes blandas, es decir, te cortaste, se infectó, tomaste antibiótico una semana, hiciste una buena limpieza y te curaste. Esto a lo mejor tarda 2 años en curarse, ¿está? Y es una osteomielitis. Entonces, las fracturas expuestas forman parte de las urgencias dentro de la traumatología. En traumatología hay muy pocas cosas que son urgencias y una sola emergencia. Urgencia son aquellas patologías que de no mediar el acto médico, el paciente puede tener una mala evolución y morirse. Emergencia son aquellas patologías médicas, no estoy hablando de traumatología, patologías médicas que requieren una inmediata actuación médica para que ese paciente no se muera, porque si vos no actúas, se va a morir. Y en traumatología es muy fácil, porque emergencia de vida hay una sola, y es la fractura del anillo pélvico. ¿Está? ¿Por qué la fractura del anillo pélvico? Porque cuando uno rompe esa estructura tan importante, genera una hemorragia masiva. Entonces, la única emergencia de vida dentro de la traumatología es la fractura pélvica, la diastasis pélvica. Las urgencias dentro de la traumatología son las fracturas expuestas. ¿Por qué? ¿El paciente se me va a morir inmediatamente? No, se me va a infectar, puede hacer una sepsis y puede morirse. Puede no pasar nada, pero puede, si yo no hago una toilette adecuada y una estabilización adecuada de ese paciente, puede tener esa evolución. ¿Qué otra urgencia hay? Las luxaciones. A ver, si yo tengo una luxación de hombro, ¿me voy a morir? No, no te vas a morir. Ahora, no vas a mover más ese brazo, ¿está? Y probablemente tengas una discapacidad que te va a acompañar toda la vida y va a hacer que no puedas mover más ese miembro. Por eso es tan importante hacer la reducción de una luxación dentro de un tiempo determinado, como vamos a ver después. ¿Qué otra cosa? Las infecciones. Y las infecciones tenemos dos grandes, que son las artritis sépticas, ¿está? Que son las infecciones dentro de lo que es la articulación, o las infecciones de partes blandas, las fascitis necrotizantes o las gangrenas húmedas, ¿está? Si uno no las trata de forma adecuada, y ojo que a veces el tratamiento es la amputación, ¿está? Pueden evolucionar a la muerte del paciente, ¿está? Pero me da un tiempo determinado. Entonces, cuando yo tenga que hablar de urgencia traumatológica, me voy a acordar de fractura expuesta, luxaciones,
Infecciones que son las artritis sépticas y las fascitis necrotizantes o las gangrenas húmedas. ¿Está? Y otra, que uno por ahí no la tiene en cuenta, que son los síndromes compartimentales. Y sobre eso después le voy a dar una pequeña charlita. ¿Está? Los síndromes compartimentales. Entonces ahí tienen las 4 urgencias dentro de la traumatología. ¿Está? Fíjense que no hablé de amputación, de que venga un tipo que lo llevó por delante un tren y le cortó las 2 gambas, y viene chorreando sangre. La realidad es que si viene chorreando sangre, probablemente sea una urgencia vascular, no traumatológica. Que yo le pueda hacer un torniquete, ponerle unos paños en compresión, pero no es algo inherente a nuestra especialidad. Habrá que llamar al vascular para que, en tal caso, o haga una sutura vascular o diga, mira, esto no tiene potencial de revascularización y lo terminamos amputando. ¿Está? Pero fíjense que es importante tener este concepto. Emergencia, disrupción del anillo pélvico. Así se denomina. Disrupción del anillo pélvico. Urgencia, fractura expuesta, luxación, infecciones. Dentro de infecciones voy a hacer 2 flechitas. Fíjense qué esquemática que es la traumatología, el estudio. Artritis séptica y infección de partes blandas, que puede ser una fascitis necrotizante o una gangrena húmeda. Son sinónimos en realidad. ¿Está? Y un síndrome vascular que se llama, síndrome compartimental. Volvamos a el dibujito que tenemos acá abajo. Entonces yo acá estoy viendo fracturas de trazo simple. Como les dije, miren, son fracturas de trazo completo. En este último que nosotros, en el anteúltimo que vemos acá, vemos qué tipo de fractura. Una fractura incompleta. Lo que dice doña Rosa tiene una fisura. En realidad una fractura incompleta. ¿Y en quién vemos ese tipo de fracturas? Sobre todo en el paciente pediátrico, porque acuérdense lo que hablamos antes, de estabilidad, de cómo es el huesito. Cuanto más chiquitos somos, cuanto más jóvenes somos, más elásticos. Entonces, estas fracturas incompletas o en tallo verde, así se denomina, son habituales en el paciente pediátrico. Y después tenemos, dependiendo de la energía, fracturas más complejas que tienen varios fragmentos. Y eso se lo denomina fracturas conminutas o complejas. Pero tenemos entre medio unas fracturas que se llaman a tercer fragmento o en alas de mariposa. Y dependiendo de la mecánica de cómo se produjo esa fractura, también tienen relación. Es decir, miren, si yo vengo caminando y me lleva por delante un colectivo o un auto y me pega con el paragolpe en la tibia, probablemente yo haga una fractura trazo simple. O estoy jugando al fútbol, viene un desubicado y me pega una patada en la tibia y me hace una fractura transversal. ¿Está? Bueno, para los que son futboleros, como le pasó a Pinola. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, tengo las fracturas de alta energía. Me pegaron un balazo y hago una conminución. ¿Estamos? Denme un cachito que me está sonando el timbre, a ver si no son mis hijos. Denme un segundo. Bueno, disculpas, ahí seguimos. ¿Vieron cómo son los hijos? Bueno,
Seguimos. ¿Estamos, chicos, hasta acá? No se fueron, ¿no? No, estamos. Sí, No, profe. Bien, seguimos. Profe, Tomar un recreito. Bien. fractura cerrada y simple es lo ¿Escucho? mismo. ¿Son sinónimos? No. Vos tenés dos grandes. Mira, cuando vos tenés una fractura y sos el médico de guardia y lo llamás al traumatólogo, lo primero que te va a preguntar el traumatólogo es decime, ¿es abierta o cerrada? Es la primera clasificación. Entonces, yo te estoy haciendo toda esta introducción, pero vos te tenés que, para decirte qué es simple y qué es complejo. Pero cuando vos tengas que hablar de fracturas, lo primero que vas a decir, mira, yo las voy a dividir en dos grandes grupos. Abierta o cerrada. ¿Está? Simple, trazo simple, sin ningún tipo de complicación neurovascular. ¿Está? Y fracturas complejas, que las fracturas complejas pueden ser, mirá, tiene un síndrome compartimental, es una fractura expuesta, es una fractura con minuta. Es compleja ¿por qué? Porque tiene asociado algo más y el trazo es complejo. Entonces, cuando yo hablo de trazo, voy a decir, mirá, es una fractura trazo simple, trazo único. Mirá lo que tenés puesto acá que dice la letra A. Y estas son las grandes clasificaciones que nosotros hacemos en traumatología. Las fracturas, por sí mismo, cuando vemos una radiografía, las vamos a dividir en tres tipos. Las fracturas diafisarias, estamos hablando, ¿no? En tres tipos. Trazo simple. ¿Qué es trazo simple? Un solo fragmento. Como vemos acá en la A. A su vez, las podemos dividir en más. Estas tipo A, podemos decir, bueno, mira, es un trazo espiroideo, es un trazo transversal, pero más de 30 grados, o es un trazo transversal menos de 30 grados. ¿Sirve para algo eso? Sí, te habla de la energía. Mirá, si vos venís caminando, como yo te decía antes, si te lleva por delante un auto y te pega el paragolpe sobre tu tibia, probablemente hagas una fractura de trazo simple. ¿Está? Transversal. Ahora, vos venís caminando por la calle, no viste un pozo, metiste el pie en el pozo y producto de la caída tu cuerpo rota dejando el pie fijo, probablemente hagas una fractura a tres fragmentos, como es la B, ¿está? O bien, una fractura a trazo simple pero espiroide. Y eso habla de la mecánica, y es otra forma de poder dividir las fracturas. No es que vos tenés que saber las diferentes formas, pero vos tenés que tener una idea más o menos de decir, bueno, mira, sí, tengo una fractura, fenómeno, vamos a ver, ¿es abierto o cerrada? Cerrada, perfecto. ¿Tiene pulsos? Sí. ¿Siente distal a la fractura? Sí. Entonces no tiene compromiso neurovascular. Bien. Perfecto. ¿Cómo es el trazo? ¿Es un único trazo? Bueno, te habla de una forma de energía. Ahora vos me decís, no, mira, tiene un trazo largo espiroide. Yo ya sé que ese paciente, la mecánica fue algo indirecto. Metió la pata dentro de un pozo y giró. O venía en la moto, se resbaló, apoyó el pie en el piso y se le fue la moto de costado y hizo esa maniobra rotacional. Entonces yo sé que si pasa eso, voy a tener un trazo oblicuo largo o espiroide. Ahora, dio la casualidad que cruzo la calle, me pega el paragolpe del auto y yo roto, bueno, me va a dar una fractura espiroidea a tres fragmentos, es decir, como las B. Ahora, si yo me caigo de un quinto piso o me pegan un balazo en la pierna, o vengo en la moto y choco contra un camión, y mira, lo más probable es que haga una fractura compleja por su trazo, ¿está? Que una fractura con minuta, varios fragmentos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, gracias. Sí, profe. Entonces yo dividí mi fractura según el trazo. Dije, ¿es abierta? Primero dije, ¿es simple o es compleja? No, una fractura simple. ¿Por qué? Porque no tiene ni compromiso neurovascular y tiene un trazo tipo A, único. Perfecto. ¿Es compleja? Sí, mirá, tiene un tercer fragmento, es una fractura expuesta, mirá, está haciendo un síndrome compartimental, mirá, no le siento pulso, el pie está frío, hay algo más en esa fractura. ¿Está? O, che, mirá, viene un paciente que lo asaltaron y le pegaron un balazo en la pierna, la tiene destruida, no le encuentro un segmento como vimos el fémur ese que tenía puesto el clavo endomedular, el trazo es complejo, no es expuesta. No tiene compromiso neurovascular, pero es irreconstruible si vos tenés que
decir, mirá, tiene fragmentos grandes, y eso a veces te pasa, o perdiste un segmento óseo. Es tal la energía que recibió que perdió un pedacito de hueso. ¿Estamos? Entonces son fracturas complejas por su trazo, o son complejas porque son expuestas, o son complejas porque tienen un compromiso neurovascular. ¿Son simples? Sí, mirá, tiene un trazo transversal, tiene pulso, tiene sensibilidad conservada. No quiere decir que porque sea simple no lo voy a operar. Quiere decir que es una fractura que tiene determinadas características. Y si es una fractura compleja, también quiere decir que lo puedo o no operar, pero quiere decir que tiene otros condimentos que hacen que sea un poco más complejo el tema. ¿Estamos? Entonces, a su vez yo puedo, como les mostré antes, clasificarla por qué forma tiene. ¿Está? Si son transversales, si son oblicuas, si son conminutas. Fíjense que hay un montón de cosas. A mí me gusta particularmente esta forma de clasificación. ¿Está? Porque es la forma que usamos en traumatología. Y esto se lo denomina clasificación AO. Cada segmento tiene un número. Y es una nomenclatura internacional. Si yo voy a España y hablo de una fractura 4, 2, B2, estoy diciéndole al español, o si estamos hablando por teléfono, o si estoy leyendo un trabajo científico, que ese trabajo científico o esa fractura está diciendo que es una 4, que es una fractura de la tibia, 2 porque es diafisaria, B porque tiene un tercer fragmento, y 2 porque sus trazos son mayores a 30 grados. ¿Se entiende? Es una forma de poder clasificar y ordenar los patrones fracturarios lo más parecido. ¿Está? Cuando yo hablo del húmero, hablo del segmento número 1, cuando hablo del antebrazo, hablo del segmento número 2, cuando hablo del fémur, hablo del segmento número 3, y cuando hablo de la tibia, hablo del segmento número 4. Es una forma de clasificar la fractura. Si después por su trazo 4 era lo que hablábamos, la tibia, A porque es un trazo simple, B porque es un trazo que tiene en alas de mariposa, y C porque es una fractura conminuta, varios fragmentos. Está perfecto. Mecanismo directo o indirecto, lo que hablábamos recién. O me lleva por delante el paragolpe de un auto, o vengo en la moto y choco contra un camión, o metí la pata dentro de un pozo, roté mi cuerpo y hice ese mecanismo rotacional. ¿Está? Bien. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es, en el interrogatorio, cuando vemos con el paciente, vemos la edad, cómo le pasó, qué tipo de actividad realiza el paciente, qué tipo de traumatismo tuvo, si tuvo un factor asociado, ¿está? Es decir, mira, el paciente es un paciente que sabe que tiene un tumor de colon y tiene una colostomía. Bueno, mirá, y se levantó y se fracturó. ¿Qué tiene ese paciente? Una fractura por una metástasis, probablemente. Ahora, si un paciente joven, deportista, trabaja en el puerto y venía en la moto y se la pegó y mirá, el trauma generó la fractura. ¿Está? La magnitud de la fuerza. Si el paciente oncológico se paró y se fracturó, no media la energía suficiente como para generar una fractura. Ese paciente tiene algo más, estudiarlo por otro lado porque no es la fractura, es el paciente. ¿Tá? A lo mejor el tipo no sabe que tiene la colostomía, o la primera manifestación de una neoplasia es una fractura patológica. Mirá, a mí me pasó una vez un tipo, 50 años, me dice, mirá, me bajé del auto y no puedo caminar del dolor. Me hago una radiografía y veo una fractura de fémur por debajo de la cadera, el huesito más duro, el fémur, está con una imagen osteolítica. Osteolítica quiere decir que el patrón radiológico es como que si estuviera comido sus extremos. Y ese paciente tenía un tumor. Está de próstata que debutó con una lesión osteolítica, debuta con una fractura. ¿Estamos? Vamos al otro extremo. Un nene que viene en bicicleta, se golpea sin querer, pero un traumatismo banal, o como juegan los chicos que se pegan piñas en el hombro, y resulta que tiene una fractura. Y vos le pedís una radiografía y ese chico hizo la fractura, pero porque tenía un quiste óseo neurismático que ante un bajo trauma le terminó generando una fractura. ¿Me explico? Energía, relación causa-efecto.
energía, magnitud del trauma. Ahora, yo tengo un paciente que es militar y le pegaron un corchazo con una bala de alta velocidad y ese paciente va a ser una fractura expuesta, pérdida de masa muscular y va a ser una fractura con minuta porque es como la bala de un cañón, ¿está? Pero bueno, si te pegaron con una 22, que es un proyectil de baja energía, y a lo mejor haces nada o rompes una sola cortical, es decir, es una fractura incompleta que no requiere nada y tenés proyectil porque es de baja energía. ¿Me explico? Entonces, no tienes que ir relacionando para ir entendiendo qué es lo que pasa. En traumatología, la clínica es muy fácil porque todas comparten lo mismo. Y esto se lo tatúan en el antebrazo. Mira, el paciente traumatológico siempre tiene lo mismo. Dolor, impotencia funcional, es decir, no puede mover el miembro como lo movía antes del evento. Aumento del volumen por el proceso inflamatorio. Equimosis, está el hematoma. Movilidad normal del segmento. Vos le levantás la pierna y la mueves así para todos lados, que son esas cosas media bizarras que a veces uno ve por los videos, ¿está? Pero es así. Crepitación, yo lo palpo y siento como burbujitas. Y deformidad de los ejes. Deformidad es que yo tengo mi muñeca que está mirando para el otro lado, como vamos a ver algunos ejemplos, ¿está? Entonces, miren, se tatúan esto. El paciente traumatológico tiene dolor, impotencia funcional, aumento de volumen, equimosis, movilidad normal del segmento y crepitación ósea. ¿Está? Fíjense, si yo tengo que ver clínicamente, este tobillo lo veo de una forma y este tobillo lo veo de otra forma. ¿Qué tienen de diferente? Este está edematizado, ¿está? Tiene un aumento de volumen circunferencial con respecto a este. Y este paciente dice, mire, yo venía caminando, ¿está? Y me doblé el tobillo. Bueno, y me duele y no puedo apoyar, no puedo caminar. Bueno, perfecto. Veo esto y ¿en qué pienso? Y pienso que tiene una fractura de tobillo. ¿Está? Ahora, viene este paciente con esta deformidad y me dice, mirá, nada, me pinché el tobillo con un alambrado porque estaba trabajando en el campo. Y tiene deformidad e impotencia funcional, todo lo mismo que el anterior. Y me dice, y tengo fiebre. Entonces, ¿qué pienso yo? Fíjense la aguja que está acá, la jeringa con el líquido ese amarillo purulento. Este paciente tiene una artritis séptica. ¿Está? Entonces es importante poder relacionar qué le pasó al paciente con qué clínica tiene. ¿Está? ¿Qué le pasó? ¿Me explico? Entonces ahora vamos a ver este. Fíjense, si yo veo la mano y digo, bueno, mira, este dedo está derecho, tiene el eje conservado, este dedo está derecho, tiene el eje conservado, este dedo no tiene el eje conservado y este tampoco. Y le pregunté qué pasó. Mira, cerré el portón de la cochera del auto y me quedó el dedo meñique y el anular metido. Y bueno, este paciente con esta deformidad puede tener dos cosas, o una fractura o una luxación. ¿Está? Y tiene todo lo demás. Dolor, impotencia funcional, alteración de los ejes. Entonces volvemos. En traumatología es muy fácil poder hacer el diagnóstico. ¿Está? Fíjense, este paciente tiene una equimosis, tuvo un evento traumático y fíjense cómo se tienen las partes blandas, ¿está? De esta coloración. ¿Por qué? Porque hizo un hematoma de partes blandas que evoluciona de esta manera. Fíjense este paciente la rodilla. Le digo, esta no tiene nada. Acá me dice, mirá, caí de rodillas cuando venía en moto. Bueno, perfecto. Fíjense la tumoración que tiene este paciente probablemente sea un hematoma. A lo mejor le pido una radiografía, no tiene nada. Pero veo esta tumoración, esta alteración de la forma prerrotuliana. Y a lo mejor este paciente tiene un hematoma postraumático. ¿Se entiende siempre? Relacionar qué es lo que está pasando. Crepitación es lo que yo les decía recién, tocamos y se siente, aparte del dolor, cuando uno palpa, siente ese ruido, ¿está? Bien. ¿Cómo estudio yo un paciente? El primer método diagnóstico es una radiografía, es lo más fácil. Ahora, siempre las radiografías se piden en dos planos, como hablábamos antes, en el coronal y en el sagital, en el frente y en el perfil. ¿Estamos? Siempre es la mejor forma. Con una sola radiografía no puedo hacer el diagnóstico. Entonces, fíjense, este es un gran ejemplo. Yo tengo en un paciente pediátrico
un perfil y en este perfil no veo nada. Veo el peroné sin dificultad y veo la tibia sin dificultad. Ahora, le hago un frente y este paciente tiene una fractura de la tibia con el peroné indemne, un trazo oblicuo largo. Esto es una fractura simple. ¿Está? Este paciente, ¿vos lo operaría? No, la verdad que no. Paciente pediátrico, fractura un huesito 1, probablemente este paciente le hago un yeso y va a andar 10 puntos. ¿Está? ¿Por qué va a andar 10 puntos? Porque le conservé la biología. No lo abordé, no le tuve que hacer una incisión, no drené el hematoma fracturario y si un paciente pediátrico, en 45 días está consolidado. ¿Por qué? Porque tienen el paciente pediátrico mucho más potencial está de reparación o recuperación de cicatrización. Fíjense, este ejemplo es buenísimo. Paciente, se dobló el tobillo, le pido un frente. ¿Veo algo de frente? No, la verdad que no veo nada. Ahora le pido un perfil y fíjense cómo veo acá la fractura del peroné. ¿Se dan cuenta? Por eso, esto también se lo tatúan y graban a fuego. Cuando yo tengo un paciente traumatizado o tengo que estudiar un paciente, siempre las radiografías, como mínimo, son frente y perfil. Como mínimo, frente y perfil. Y después, a veces lo que hacemos son incidencias especiales para poder ver mejor una fractura, por ejemplo, articular. Y lo que pedimos son oblicuas. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Así me tomo un mate, por eso. Che, ¿estamos más o menos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar para después cuando veamos politrauma. Fíjense, hay una cosa que hacemos siempre los traumatólogos cuando tenemos un paciente fracturado, que son férulas, es decir, yesos incompletos. Dejamos un segmento sin cubrir completamente en forma circunferencial o tracciones esqueléticas. Esto yo se lo voy a mostrar a medida que vayamos viendo, pero sepan que esto que ven acá es una tracción esquelética. Después lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de fracturas de fémur, fracturas de tibia. Este esquemita lo vamos a dejar para después. Esto, ahora empieza lo más lindo, es una fractura expuesta. ¿Está? Y a su vez, las fracturas expuestas las voy a dividir dependiendo de la magnitud del compromiso de las partes blandas. Y se dividen en 3. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo antes dividimos la fractura en 3? A, B y C. Bueno, esto lo vamos a dividir en 3. Y la clasificación se llama de Gustilo-Anderson. ¿Está? Eso está en el apunte o está en cualquier libro. Una clasificación muy frecuente, muy utilizada por alguien que no es traumatólogo. Yo estoy de guardia. Está en un sanatorio. Me llega un paciente con una fractura expuesta, lo llamo al traumatólogo y me dice, che, ¿qué fractura tiene? Mirá, tiene una fractura expuesta Gustilo-Anderson tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y a su vez la 3 se divide en A, B y C. Pero eso ya un poquito más profundo. Un Agustilo tipo 1 es que la exposición, es decir, la lesión de partes blandas, es puntiforme, es un puntito. Es decir, que el huesito lo que hizo cuando se fracturó es romper de adentro hacia afuera. Y una pequeña espícula lo que terminó haciendo es rompiendo el segmento de partes blandas. Ahora, uno dice, o es puntiforme o es menor a 1 centímetro. ¿Estamos? Las Agustilo tipo 2 van entre 1 y 5 centímetros, es decir, que ya la lesión es mucho mayor. ¿Y quiénes las producen? Mirá, te lo puede producir el accidente que hablamos siempre, el ejemplo, el paragolpe del auto, está una herida de bala, te lo puede producir. Un mecanismo indirecto, metiste la pata dentro de un pozo y esa torsión fue tan grande que lo que hizo fue exponer 5 centímetros las partes blandas. O te cortaste con algún filo de la alcantarilla de la bocacalle. ¿Está? Y las Gustilo tipo 3 son aquellas donde, como en este caso que vemos acá, vemos una gran atricción. Atricción quiere decir que las partes blandas sufrieron un montón. Una gran atricción de partes blandas, donde vemos tejido que está desvitalizado. Entonces yo tengo un Agustilo tipo 2
tipo 3 es de este tipo. A su vez la dividió en A, B y C. Las A son aquellas en las cuales yo voy y le hago una toilette quirúrgica al paciente y puedo suturar sus extremos y quedarme una herida cerrada. Las Gustilo tipo 3B son aquellas donde el periósteo, que es esa membrana vascular que recubre el tejido óseo, está rota y yo no puedo suturar los extremos de las partes blandas. Y las tipo Gustilo 3C son aquellas que tienen compromiso vascular y que si yo no hago una arteriorrafia o una sutura arterial y venosa, ese paciente ya está amputado. Entonces, Gustilo tipo 3C son sinónimo de amputación. ¿Se entiende cómo dividimos las fracturas expuestas en tres? Está 1, 2 y 3, clasificación de Gustilo, y a su vez la 3 en A, B y C. Las tipo A son aquellas mayores de 5 centímetros, donde yo puedo afrontar las partes blandas. Las tipo 3B son aquellas que el huesito sufrió algún tipo de deterioro y no tengo partes blandas para poderlo cerrar, pero la vasculatura sigue constante. Y las tipo 3C son aquellas donde no hay vascularidad. ¿Estamos? Profesor, en el caso de... Sí, sáquenle una foto a esto. Sí, te escucho. Mientras ustedes sacan una foto ahí, En el igualmente caso esta de clasificación está en todos lados. Sí. En el caso de la foto de la imagen que nos mostró antes, ¿sería de tipo 3C Sí. o de 3B? 3C. ¿Cómo? La Esa que viste clasificación, recién y sí. la clasificación de esta y probablemente sea una tipo 3B. Bien. Yo después te voy a mostrar una tipo 3C. No te preocupes que tengo fotos. El día que me choré en la computadora o el celular me lo devuelven por asqueroso. Mirá, esta que vos ves acá, fíjate cómo se ve ahí el periósteo. Esto que ven acá es un tutor externo, un fijador externo. ¿Está? Fíjense cómo se ve el tejido óseo. Esto es una fractura expuesta de tipo 3. ¿Por qué? Porque es mayor de 5 centímetros. Y veo los segmentos óseos. Fíjense el hematoma que hablábamos antes. ¿Está? Entonces, como no me cierran las partes blandas, le pongo esto que se llama poliuretano. ¿Está? Y despacito después lo voy cerrando y mi tratamiento definitivo es a través del tutor externo. Esto es para las fracturas de pelvis, se llama hamaca o cincha pelviana, pero no viene al caso. Esta es otra forma de poder tratar una fractura, que es haciendo un yeso, pero el paciente primero tuvo una tracción esquelética, después lo vamos a ver. Tengo algunas fotos que están medias mezcladas. Pero para que ustedes vean cómo son los diferentes tipos de tratamiento de la fractura. Vamos a quedar hasta acá, hasta fracturas de clavícula. Igualmente les vuelvo a decir, miren, vamos a tener un par de clases así medio intensivas, vamos a ir mechando porque esta es la parte más linda que a mí más me gusta, porque es lo que me dedico, de lo que es fracturas, ¿está? Entonces vamos a ver un montón de fotos de fracturas después y todo. Ahora, lo que vamos a ver a partir del miércoles son, dependiendo del segmento, 3 o 4 tips que tenemos que saber de cada fractura. ¿Qué es lo que yo tengo que saber de fractura de clavícula, fractura de tercio proximal de húmero, qué es una osteosíntesis? Se van a dar cuenta que todo va dentro de los mismos estándares, ¿está? Siempre es osteosíntesis y vamos a hablar de todo ese tipo de cosas. Entonces, miren, para el que tenga ganas y le sobre nafta, yo les voy a pasar ahora el link de unión al seminario del sanatorio para que vean algo diferente. Está, el que tiene ganas se queda, se une directamente. Esperen que yo voy a avisar. ¿Es por Meet también? No, es por Zoom, así que yo les paso, pero para que les mando el mensajito para que no digan ninguna barbaridad, porque a veces en algunos ámbitos nos liberamos un poco. En este no particularmente, porque es todo muy solemne. En este no opinamos ni podemos preguntar. Si queda alguna pregunta, me la mandan después por WhatsApp, entonces porque a lo mejor lo que fue la pregunta de uno, esta es la inquietud de todos. Ahí les mando, ¿eh? Perfecto. Mando por acá y ahora les voy a compartir. Para que se puedan unir.
ahí les mandé la invitación. ¿Está? ¿Les llegó? Tiene que haber llegado. Sí, llegó, profe. Sí, llegó. Bueno, se van uniendo entonces. Gracias. Y después seguimos hablando por WhatsApp. Listo, gracias. Buenísimo, genial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Chao. Chao, profe, gracias. Chau.